La evaluación en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales. La evaluación. Definición. Según Tiana, en el año 2013, define la evaluación como un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre lo que los profesores y alumnos reflexionan y toman decisiones para mejorar las estrategias de enseñanza y aprendizaje e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. Ahora, según la Secretaría de Educación de Veracruz, nos dicen que la evaluación es entendida como componente de la enseñanza y como apoyo para la estimación de los aprendizajes de los sujetos involucrados en el proceso educativo. Por otro lado, Chivite, en el año 2000, citado en Minedu en el año 2010, define la evaluación como una organización de elementos que relacionados ordenadamente constituyen una unidad funcional al servicio de dicho proceso de enseñanza y aprendizaje. Características de la evaluación. Como primera característica de la evaluación, nos dice que debe de ser efectivamente participante, para lo cual los estudiantes deben manejar las técnicas que les permitan autoevaluarse y evaluar a sus pares. La siguiente característica nos dice que debe ser diferencial, precisando el grado de avance y el nivel de logro de cada estudiante. La siguiente característica nos dice que la evaluación debe de considerar el error y el conflicto como fuente de nuevos aprendizajes y la gestión y autogestión de errores y conflictos como instrumentos fundamentales para una formación integral. También nos dice que la evaluación debe de ser objetiva, ajustándose a los hechos con la mayor precisión posible. También nos dicen que la evaluación debe de ser sistemática, articulando en forma estructurada y dinámica las acciones y los instrumentos que programa y utiliza. También nos dicen que la evaluación debe de ser permanente, es decir, constituyendo un proceso continuo en su previsión y desarrollo, facilitando una constante y oportuna realimentación del aprendizaje. También nos dicen que la evaluación debe ayudar a ubicar a cada estudiante en el nivel curricular que le permita tener éxito. Como siguiente característica, también nos dicen que la evaluación debe ser integral, pero en una doble dimensión. La primera nos dice que debe recoger y procesar información sobre el conjunto de aprendizajes que va adquiriendo los estudiantes. Y la siguiente dimensión nos dice que debe detectar las causas del éxito o fracaso obtenido por los estudiantes. Y la última característica nos dicen que la evaluación debe apoyar el logro de aprendizajes de calidad, evitando todo carácter represivo y toda acción que tienda a desalentar a quien aprende. Tipos de evaluación. A continuación, se presenta una tipificación que tiene en cuenta los aspectos como temporalidad y los agentes evaluadores para especificar los tipos de evaluación que existen. Según su temporalidad, existen tres tipos de evaluación. La primera es la inicial o diagnóstica, que según Díaz en el año 2002 nos dicen que la evaluación inicial o diagnóstica es aquella que realiza previamente al desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que éste sea. También se le ha denominado evaluación predictiva. El siguiente tipo de evaluación es procesual o formativa, que también según Díaz en el año 2002 define que la evaluación procesual o formativa es aquella que se realiza concomitantemente con el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que debe considerarse más que las otras como una parte reguladora y consustancial del proceso. El último tipo de evaluación según su temporalidad es la sumativa o final,
que también Díaz en el año 2002 nos menciona que esta evaluación también es denominada como evaluación final y es aquella que se realiza al término de un proceso instruccional o ciclo educativo cualquiera. Vamos con el segundo criterio. Según los agentes evaluadores, nos dicen que existen 3 tipos de evaluación. La primera es la heteroevaluación. La heteroevaluación es un proceso que generalmente es realizado por el docente para valorar los saberes, contenidos, desempeños, actitudes de sus estudiantes. Esta evaluación puede ser llevada a cabo por otros agentes, como tutores, que también es cierto no pueden ser orientados por el docente, pero también pueden ser llevados por evaluadores externos con fines diagnósticos. El siguiente tipo de evaluación es la autoevaluación. La autoevaluación es una forma de evaluación que realiza el alumno en función de su propio aprendizaje. Si se lleva a cabo de forma sistemática, posibilita el autoexamen, fomenta la responsabilidad, el desarrollo de la capacidad crítica y por ende da paso a la autorregulación. El último tipo de evaluación, según los agentes evaluadores, es la coevaluación. La coevaluación consiste en evaluar en forma mutua o conjunta la actividad, el trabajo, el desempeño y las actitudes del compañero, por lo que es realizada por los pares. Criterios para el diseño de la evaluación. Según García, en el año 2010, los criterios de evaluación son los principios, normas o ideas de valoración en relación a los cuales se emite un juicio valorativo sobre el objetivo evaluado. Las dimensiones. Estas son los diferentes aspectos que componen el objeto de evaluación, es decir, los aspectos que se pretende evaluar. Las subdimensiones. Estas se encuentran dentro de las dimensiones, hacen referencia a las diferentes facetas de una dimensión. Y los atributos, que son cada uno de los elementos o ítems que globalmente constituyen una dimensión. Para poder diseñar la evaluación se debe tener en cuenta 3 aspectos. Para cada contenido, determinar qué competencias se esperan desarrollar y establecer un criterio de evaluación. La segunda nos dice que debemos especificar claramente el tipo y grado de aprendizaje que se pretende que el alumno alcance. Deben hacer referencias a aprendizajes relevantes, entendiendo como tales aquellos necesarios para que el alumno avance en dicho proceso. Y la última nos dice que debemos determinar un aprendizaje mínimo y a partir de él fijar diferentes niveles para evaluar la diversidad de aprendizajes. Los instrumentos de evaluación. Son elementos físicos que permiten recoger o registrar información de los aprendizajes de los estudiantes. Según el tipo de aprendizajes, se dividen en 3 bloques. Instrumentos para evaluar conocimientos. Tenemos como número 1 la prueba objetiva, el cual consiste en plantear al estudiante un conjunto de preguntas para que demuestren el logro de determinadas competencias. El mapa conceptual es un instrumento con múltiples funciones. Una de ellas es ayudar a la recopilación de los saberes previos de los estudiantes. La lista de control
Es un instrumento que se utiliza para realizar distintas observaciones en el aula taller. La prueba escrita, oral o gráfica. En la elaboración de estos instrumentos se debe tener en cuenta la claridad de las instrucciones y preguntas. Instrumentos para evaluar habilidades y destrezas. Tenemos a la lista de cotejo, el cual es un instrumento elaborado en base a criterios e indicadores establecidos previamente para guiar la observación que se realice. También tenemos el cuadro de progresión, que es un instrumento que permite registrar información sobre el avance o progreso del desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes en la ejecución de las operaciones, manipulación de herramientas y materiales. También tenemos a la ficha de ejecución, el cual es un instrumento que permite obtener información acerca del desempeño de los estudiantes, orientando nuestra observación al desarrollo de las habilidades y destrezas en la ejecución de las tareas. Los instrumentos para el registro de actitudes. Tenemos el registro de observación, el cual es un instrumento que recoge la información a través de la observación de las diversas habilidades y actitudes de los estudiantes. El registro anecdótico es un cuaderno para anotar hechos y conductas importantes protagonizadas por el estudiante o varios de ellos. La lista de cotejo, que es un instrumento que nos permite obtener información más precisa sobre el nivel de logro de un comportamiento o actitud, indicando su presencia o ausencia. Instrumentos de evaluación para el área de ciencias sociales. Para el curso de historia, nos dicen que es bueno utilizar la lista de cotejo, ya que es un instrumento de evaluación que contiene una lista de criterios o desempeños establecidos en los cuales únicamente se califica la presencia o ausencia de estos mediante una escala dicotómica. También tenemos el cuaderno de campo, que es un documento donde registramos las observaciones que realizamos ante una situación o experiencia. Vamos con el área de convivencia. Podemos utilizar la rúbrica, que es un instrumento de evaluación basado en una escala cuantitativa y o cualitativa asociada a unos criterios preestablecidos que miden las acciones del alumnado sobre los aspectos de la tarea y actividad que serán evaluados. También tenemos a la entrevista, que es una forma de comunicación interpersonal que tiene por objeto proporcionar o recibir información y en virtud de las cuales se toman determinadas decisiones. Vamos con las siguientes áreas. Tenemos al área de geografía. En el área de geografía podemos utilizar el registro anecdótico, que es un instrumento de evaluación basada en la técnica de observación, el cual permite registrar procesos de aprendizaje en el momento en el que se manifiestan. También tenemos a la ficha de observación, que es un instrumento de evaluación que describe un lugar, persona o fenómeno que estamos observando, procurando ser objetivos en la observación. En el área de desarrollo personal tenemos a la prueba objetiva, que es una técnica de evaluación basada en la formulación de un conjunto de preguntas breves que van acompañadas de diferentes alternativas de respuesta. También tenemos a la escala valorativa. Este instrumento contiene un conjunto de criterios específicos fundamentales que permiten valorar el nivel en el que se encuentran los alumnos y permite valorar el aprendizaje por medio de indicadores de desempeños. Ahora, el último curso es el ejercicio ciudadano, en el cual podemos utilizar la autoevaluación, que es un proceso permanente
participativo y reflexivo que permite establecer las fortalezas y debilidades de los programas académicos y a nivel institucional, permitiendo el mejoramiento continuo. También tenemos el portafolio, el cual es un conjunto de trabajos y producciones escritas, gráficas, cartográficas o digitales realizados de manera individual o en equipo, que constituyan evidencias significativas del logro de los aprendizajes de los estudiantes. Evaluación formativa. Frida Díaz nos dice que la evaluación formativa es aquella que se realiza concomitantemente con el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que debe considerarse más que las otras como una parte reguladora y consustancial del proceso. Modalidades de la evaluación formativa. La evaluación formativa tiene 3 modalidades, propuestas por Yorba y Casellas en el año 1997, citadas en Frida Díaz Barriga en el año 2002. La primera modalidad es la regulación interactiva, la regulación retroactiva y la regulación proactiva. La regulación interactiva nos dice que esta regulación puede ser inmediata, gracias a los intercambios comunicativos que ocurren entre el docente y el estudiante, o en este caso los alumnos. La regulación retroactiva, el cual pretende constituir una nueva oportunidad de actividades de refuerzo en los estudiantes. La regulación proactiva, el cual nos dice que debemos de prever actividades futuras de instrucción para los alumnos con 2 intenciones: lograr consolidación o profundización de los aprendizajes y buscar que se tenga la oportunidad de superar obstáculos futuros. Evaluación de competencias y capacidades. Para llevar a cabo este proceso en el aula por parte de los profesores, se brindan las siguientes orientaciones. La primera es comprender la competencia por evaluar, que consiste en asegurar una comprensión cabal de la competencia, su definición, significado, las capacidades que la componen, su progresión a lo largo de la educación básica y sus implicancias pedagógicas para la enseñanza. La segunda nos dice que debemos analizar el estándar de aprendizaje del ciclo, el cual consiste en leer el nivel del estándar esperado y compararlo con la descripción del nivel anterior y posterior. La tercera nos dice que debemos seleccionar o diseñar situaciones significativas, el cual consiste en elegir o plantear situaciones significativas que sean retadoras para los estudiantes. Estas situaciones pueden consistir, por ejemplo, en describir un fenómeno, generar conocimientos explicativos de un fenómeno o discutir o retar a mejorar algo existente. Otra orientación nos dice que debemos utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. Se construyen instrumentos de evaluación de competencias cuyos criterios están en relación a las capacidades de estas competencias. Las capacidades son los atributos estrictamente necesarios y claves para observar el desarrollo de la competencia de los estudiantes. Vamos con más orientaciones. La siguiente orientación nos dice que debemos comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación, el cual consiste en informar a los estudiantes desde el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje en qué competencias serán evaluados, cuál es el nivel esperado y cuáles son los criterios sobre los cuales se les evaluará. La siguiente orientación nos dice que debemos valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias. La valoración del desempeño se aborda desde la perspectiva del docente y del estudiante,
Para el docente, la valoración del desempeño significa describir lo que es capaz de saber hacer el estudiante a partir del análisis de evidencias recogidas, qué saberes pone en juego para organizar su respuesta, las relaciones que establece, cuáles son los aciertos y los errores principalmente cometidos por razones probables. Este análisis implica además comparar el estado actual de desempeño del estudiante con el nivel esperado de la competencia al finalizar el ciclo y establecer la distancia existente. Es información al docente para realizar una retroalimentación efectiva al estudiante y también para corregir o ajustar la enseñanza misma. La siguiente orientación nos dice que debemos retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas. La retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Dimensiones de la evaluación. Según Garces y Garces, en el año 2015, la evaluación consta de 10 dimensiones. La primera es la dimensión práctica, el cual da importancia a la acción o ejecución realizada por el sujeto. Cubre la acción pedagógica en sus 3 momentos o etapas: inicio, realización y término. La siguiente dimensión es la dimensión valorativa. En esta dimensión se relaciona con los niveles de aceptación o rechazo, de aprecio o menosprecio de lo que se hace, se estudia o se aprende. La dimensión teórica. En esta dimensión se pone en movimiento la capacidad crítica de los educandos, pues es fundamental el análisis crítico que posibilita la descripción de fenómenos y problemas determinando de qué causas o consecuencias traen estos problemas. La cuarta dimensión es la certificación de competencias, el cual nos dice que la competencia es siempre actuar en situación. También nos dice que la competencia se considera la acción que emerge y no puede ser comprendida sin hacer referencia al sujeto que la emite. También nos dice que se ejerce siempre en un contexto particular, así como que también se realiza la acción, pues posee una intencionalidad. La quinta dimensión es que la competencia es un saber actuar validado. La competencia para existir como constructo social supone el juicio de la validación de otros. La sexta dimensión es que la competencia es el saber movilizar los conocimientos y cualidades para enfrentar un problema dado. Esto se relaciona con la capacidad de análisis de resolución de problemas en un entorno particular, con el saber actuar en un contexto de trabajo, midiéndose y adaptándose. La competencia supone una integración de saberes múltiples. Es la capacidad de integrar saberes diversos y heterogéneos para dirigirlos a una realización de actividades. Esa integración existe en mayor o menor grado en todas las actividades, incluso en aquellas que aparentemente son consideradas como triviales. Y la octava dimensión nos dice que ser competente es saber transferir. Se refiere a la capacidad de aprender a adaptarse a las situaciones enfrentando dificultades imprevistas. La siguiente dimensión nos dice los recursos que posibilitan la competencia. Para que haya competencia es necesario que se ponga en juego un repertorio de recursos, conocimientos, capacidades cognitivas y capacidades relacionales. Este conjunto de recursos construye la competencia a través de la práctica y la transformación. Y la última nos dice que la responsabilidad caracteriza a la competencia. Es decir, se refiere a la dimensión social y política de la competencia, en tanto que su atribución define un territorio de responsabilidad y de poder de intervención.